Esta noche vamos a hablar acerca de un tema súper importante que no es popular. Sin embargo, la palabra de Dios lo enfrenta frontalmente, lo toca directamente y nos comunica las cosas muy claras. Es el tema de palabras. Esta noche vamos a hablar acerca de palabras y quiero empezar con una historia. Hay investigadores matrimoniales que han estudiado las parejas por años y de manera de poder descubrir los procesos, las causas, aquello que genera divorcios y que el matrimonio se destruya y que haya divisiones. Esto, a través de estudios de décadas, años, a través del curso de los años, se ha tratado de averiguar cuáles fueron los pasos que condujeron a estas parejas a separarse. Y todo empezó desde el día de su boda hasta que vino el divorcio, hasta que vino la separación. Y lo que ellos descubrieron fue totalmente inquietante. O sea, ninguno de los factores que la gente suponía que podían predecir la durabilidad de la pareja funcionó. O sea, cuánto enamorados estaban o cuánto afecto intercambiaban, cuánta pasión hubo allí. O sea, ¿por qué pelearon? ¿Cómo pelearon? ¿Con qué frecuencia pelearon? De hecho, las parejas que permanecen juntas, si nosotros los seguimos desde el principio, hay un momento con respecto a las parejas que se separan, en el cual hay una práctica que comenzó a tomar lugar. Y el psicólogo Cliff Notarius de la Universidad Católica de los Estados Unidos y el psicólogo Howard Markham de la Universidad de Denver estudiaron las parejas recién casadas en la primera década de su matrimonio y encontraron una sutil pero reveladora diferencia al inicio de las relaciones. Entre las parejas que permanecieron juntos desde el día de la boda hasta el final, 5 de cada 5 comentarios hechos acerca de la otra persona eran humillaciones, solamente 5. Entre las parejas que más adelante se separaban, los comentarios, 10 de 100, eran insultos. Y la brecha se fue incrementando sobre la segunda década de personas casadas. Las parejas que se dirigían cuesta abajo en su relación tenían 5 veces más comentarios crueles que las parejas felices. Una de las conclusiones del estudio fue la siguiente: las humillaciones y la hostilidad actúan como células cancerosas que si no se controlan, erosionan la relación con el paso del tiempo. Esto lo dijo el señor Notarius, y junto con Markman escribieron un libro llamado Podemos lograr que funcione. Al final, el incesante e implacable negativismo toma el control y la pareja no puede pasar una semana sin fuertes discusiones. Cuando ellos trataron de ubicar cuál fue la raíz, la causa de las separaciones, llegaron a un punto común: fue palabras. Fueron palabras degradantes, fueron palabras negativas, fueron las palabras incorrectas. Y hay una verdad tremenda: las palabras incorrectas siempre producirán malos resultados. Nosotros necesitamos aprender a dominar el arte de las palabras, el uso sabio de las palabras. Y miren, una de las primeras lecciones que el Espíritu Santo me enseñó apenas yo recibí a Cristo, comencé a caminar con Él, fue acerca de cuidar mi boca. Como dice la Biblia, poner freno a mi boca, refrenar mi lengua, porque cada palabra que sale de mi boca es un activo muy valioso. Hay algunas personas que dispersan palabras al aire y no saben lo que están diciendo, pero las palabras son mucho más importantes de lo que la gente piensa. La mayor parte de personas no se ha dado cuenta del impacto de las palabras que nosotros hablamos, y no solamente el impacto que tiene sobre nosotros mismos, sino también sobre el impacto de otras vidas. Porque las palabras tienen mucho valor, tienen mucho poder. Ellas producen algo, ellas contienen algo. Entonces, cuando nosotros hablamos palabras, estamos sembrando palabras. Y Jesús en la parábola del sembrador dijo:
el sembrador salió a sembrar la semilla. La semilla era la palabra de Dios. Entonces las palabras son semillas y si nosotros las hablamos, las estamos sembrando en diferentes escenarios, en diferentes tierras, diferentes terrenos. Y vamos a recibir una cosecha dependiendo de la naturaleza de la semilla, porque cada semilla produce según su género, según su especie, según su naturaleza. Esa es la ley del libro de Génesis. Cuando Dios creó todo, creó árboles que dan semilla y esas semillas pueden volverse a sembrar y todo se reproduce según su género, según su especie, según su naturaleza. En el mundo vegetal, en el mundo animal, todo está basado en semillas. Entonces, por favor, repiten conmigo, mis palabras son semillas. Y bueno, también las palabras determinan el rumbo de nuestra vida. Ellas tienen el poder para herir, tienen el poder para sanar. Y nosotros que hemos en Cristo adquirido una nueva naturaleza, una nueva capacidad, tenemos algo conocido como espíritu de dominio propio. Entonces nosotros podemos controlar nuestras palabras, podemos utilizarlas de la manera correcta, de manera intencional. Ahora hace algunas semanas, mi esposa y yo salimos con una pareja de cristianos y estábamos conversando así y de repente esta hermana comenzó a decir, ay, eso me da miedo, me aterroriza eso. Y comenzó a hablar una serie de cosas, comenzó a hablar utilizando unos términos o palabras que no son propios de alguien que ha experimentado la obra de Cristo en su vida. Porque cuando uno nace de nuevo, el Señor Jesús no solamente es el Cordero que quita el pecado de nosotros, sino también que quitó la muerte, ¿ok? Entonces, la muerte, la Biblia habla del temor de la muerte, el temor que proviene de la muerte espiritual o separación de Dios, no es parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Es más, cuando Dios se dirige a nosotros, nunca viene a nosotros con un mensaje de temor, todo lo contrario. Él nos dice, tengan ánimo, Él nos dice, quieto, tranquilo. Él te dice, no temas. Él te dice, cree. Porque la fe y el temor son completamente opuestos. Entonces, yo me quedé sorprendido porque sus declaraciones pasaban por alto el hecho de que el temor no nos pertenece, no es parte de nosotros. Y si esto es así, si sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo, entonces, ¿por qué deberíamos de admitir, aceptar o declarar el temor en nuestras vidas, sabiendo que es una fuerza espiritual que pertenece al reino de tinieblas, al reino de Satanás, pertenece al reino de muerte, o sea, es el temor de la muerte? Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al efecto de las palabras? Vamos a empezar con el libro de Proverbios. En Proverbios, ese fue el libro que el Espíritu Santo utilizó para enseñarme acerca de refrenar mi lengua y controlar mis palabras. Proverbios contiene mucha sabiduría. Cada declaración en los 31 capítulos, y hay tantos versículos en cada capítulo, cada una está cargada de la sabiduría de Dios. Es un libro que tiene mucha sabiduría. Y bueno, es sabio aprender a utilizar nuestras palabras o nuestra forma de hablar. Los sabios tienen una forma de hablar determinada, los necios hablan de una forma muy marcada. Pero dice aquí en Proverbios 12, versículo 18, se los voy a leer en algunas traducciones para que puedan tener mayor ilustración. El que habla sin pensar hiere como una espada. ¿Alguna vez han sido impactados por palabras ásperas que son cortantes? Es como si te clavas en una espada, un cuchillo. O sea, el que habla sin pensar hiere como una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio. Aquí hay un contraste. Otra traducción, la Reina Valera actualizada de 1989, dice: hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Entonces tenemos un contraste entre dos personas en la forma en que utilizan sus palabras y el resultado producido en ambos casos. O sea, hay dos personas, hay una actividad y un resultado. Acá tenemos un contraste entre el impulsivo versus el sabio, entre el que habla sin pensar versus el que mide sus palabras, el que habla sin tino versus el que piensa antes de hablar. Y la Biblia lo que está diciendo es el que hace comentarios hirientes se contrasta con aquel que evita herir al otro. El que daña se contrasta con el que sana. El que trae dolor está contrastado aquí con el que trae alivio. Entonces, podemos aprender una lección aquí. O sea, las palabras destruyen o las palabras construyen. Las palabras te hacen o las palabras te deshacen. Las palabras te levantan o las palabras te tiran abajo. O sea, hay palabras, pero las palabras no son vacías.
Las palabras tienen contenido, son como recipientes, contienen algo. Sanan o enferman, animan, consuelan o traen calamidad a los demás. Ahora, cuando nosotros nos levantamos, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que hablamos. Si estás casado, las primeras palabras que salen de tu boca para tu esposa, tu esposo, son de gran impacto. Las palabras que tú hablas a tus hijos cuando van al colegio o a la universidad a estudiar. Las palabras que tú, mujer, hablas a tu esposo cuando sale de la casa, se quedan con ellos todo el día. Palabras negativas, palabras ásperas, pueden robarle a tu esposo la eficiencia que podría tener en su trabajo. Palabras que son degradantes, denigrantes, podrían robar a tus hijos de la capacidad para poder aprender, para poder desarrollarse, para poder destacar y para poder sobresalir entre los demás. Entonces las palabras tienen un tremendo poder, por eso nosotros necesitamos escoger cuidadosamente las palabras que vamos a hablarnos unos para con otros. Pero las palabras tiernas, las palabras cariñosas, las palabras intencionales que están cargadas de amor, positivas, van a conducir a los demás hacia una vida victoriosa. Entonces, tarde o temprano tenemos que aprender el secreto de las palabras. El secreto de hablar palabras de fe, no palabras de temor. Palabras de victoria, no palabras de derrota. Palabras de posibilidad, no de imposibilidad. Palabras de abundancia, no palabras de escasez. Palabras optimistas y no palabras pesimistas. Palabras realistas, pero no idealistas sin ningún tipo de base. Y palabras de sanidad y no de enfermedad. Palabras de abundancia y no de escasez. Palabras positivas y no negativas. Palabras de vida, no palabras de muerte. Soluciones, no problemas. Entonces tú y yo podemos escoger cómo utilizamos nuestra lengua. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo que nosotros podemos presentarnos a Dios como vasijas de honra. Y de la misma forma, nuestra lengua puede utilizarse para honra y gloria de Dios. La Biblia dice que con esta lengua glorificamos a Dios, pero maldecimos al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que tu lengua puede ser utilizada para usos honrosos o para usos viles. Depende si tu lengua está santificada o separada para honrar a Dios y para edificar a los demás. Entonces las palabras son un recurso valiosísimo. Porque Dios creó este universo por medio de palabras. La tierra misma fue creada por palabras. La atmósfera que rodea la tierra fue el producto de palabras. Y la atmósfera de tu hogar depende de tus palabras y de tus actitudes. Ahora, en Proverbios 24 vemos que se nos da acá el diseño de Dios de cómo edificar una casa. Proverbios 24, 3 y 4 dice, con sabiduría se edifica una casa. Estamos hablando de construir, no de destruir. La Biblia dice que la mujer necia con sus manos derriba su casa, destruye su casa. Con sabiduría se edifica una casa, con prudencia se afianza, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. ¿No tengo ustedes que aquí se está describiendo la actividad de una persona que está haciendo las cosas de manera intencional? O sea, está haciendo las cosas con sabiduría, está empleando prudencia y está bien informado de lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer es levantar, quiere edificar y quiere llenar de toda clase de cosas buenas. De la misma forma, no solamente las cosas naturales, físicas o materiales fueron creadas por palabras, las palabras también producen cosas espirituales, producen atmósferas espirituales. Y las palabras producen atmósferas cargadas de vida, de éxito, de positivismo, o de queja, o de negativismo y de derrota. Por ejemplo, estábamos hablando hace un momento acerca del temor. Nosotros nunca, en los 22, casi 23 años que tiene nuestro hijo, jamás le transmitimos un espíritu de temor, ni tampoco le enseñamos a temer, sino a estar confiado. Y mi hijo no tiene ningún temor. ¿Por qué? Porque siempre le hablamos acerca de cosas que le daban confianza, edificaban confianza en él. Entonces él vive una vida sin temor, porque es posible. ¿Y cuántas veces los padres a sus hijos les dicen, pórtate bien, porque si no viene el cuco? O si no viene alguien y en la noche te jala las piernas, ¿ok? O te saca la ropa mientras estás durmiendo, no sé, cosas que le pueden decir, o sea, o Diosito te va a castigar, o sea, y la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, si tú le hablas, no, que Diosito te va a castigar, como la gente del mundo habla, o sea, eso va de la mano con el temor. El temor va de la mano con el castigo. Entonces,
Las palabras comunican algo. Y nosotros también hemos sido recreados o renacidos por la palabra incorruptible de Dios, que es como una semilla. Porque la palabra de Dios cambia nuestro destino eterno. Cuando nacemos de nuevo, nuestro destino eterno cambia. Ahora, las palabras tienen el poder para crear, para iniciar y para originar algo concreto. ¿Quieren ustedes empezar una pelea? Normalmente, ¿cómo empiezan las peleas? ¿Con gestos? No, empiezan con palabras. Las palabras originan y crean cosas. Si tú quieres empezar una pelea, empieza a lanzar palabras ásperas, provocativas. Comienza a hincar a la persona, comienza a provocarla. Híncalo, que tarde o temprano vas a cosechar una explosión. O sea, soltar esas palabras ásperas es como soltar las aguas de una inundación. Dice Proverbios 17:14, comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. En otras palabras, está utilizando acá metáforas, ilustraciones para que podamos comprender el principio que está allí. Y él está diciendo, Dios está diciendo, tú puedes ser intencional, o sea, tú puedes detenerte. En otras palabras, tú puedes controlar lo que sale por tu boca. Tú puedes evitar empezar una pelea. Para una pelea se requieren dos, pero alguien tiene que iniciarla. No seas tú el que empieza la pelea, no seas tú el que suelta las aguas. Otra traducción dice, iniciar un pleito es como abrir una represa. Vale más retirarse que enredarse. Entonces, ¿cuántas veces la gente se enreda en la calle con un problema? Y la Biblia dice que meterte en una pelea ajena es como agarrar un perro por las orejas, ¿no? Entonces, te puede terminar mordiendo. O sea que no juegues con esas cosas. Uno puede entonces empezar una pelea. Ahora, ¿y qué tal si te encuentras con una persona que son de la clase de personas que hablan palabras ásperas y que inician peleas? ¿Tú quieres evitar una pelea? ¿Quieres frenar una pelea? Habla palabras blandas, suaves, pacíficas y no provocativas. Proverbios 15:1 dice que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. O sea que viene alguien y comienza a provocarte. Tú tienes el poder para no generar una pelea. Para una pelea se requieren dos. Así ellos te manden palabras ásperas. Si está echando leña al fuego, tú échale agua, pues. Otra traducción dice, la respuesta apacible desvía el enojo. Es como el fuego nunca llega a la leña, lo desvías. Pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces, viene una palabra áspera y otra palabra áspera, reacción, ¿no? Entonces, vemos que las palabras crean cosas, empiezan cosas. Y todo comenzó y todo comienza con palabras. Y la verdad es que muchas de las cosas que tú estás experimentando hoy día son el resultado o el producto de las palabras que hablaste en el pasado. Me refiero tanto a cosas buenas como a cosas malas. Las palabras que hablamos antes le dieron forma a la vida que estamos viviendo hoy. Y ya dijimos que las palabras incorrectas traen los resultados incorrectos. Las palabras negativas te pueden meter en problemas. Miren lo que dice en Proverbios. Este es el consejo de Dios. Esta es la sabiduría de Dios hablándote a ti. En Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, o sea, está hablando acerca de guardar, cuidar. Si hay algo que tú tienes que es valioso, tú tienes que guardarlo, tú lo cuidas, tú lo proteges. Acá te está diciendo las palabras son valiosas. Lo que sale por tu lengua, por tu boca, es un activo muy valioso, es precioso. Entonces, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Muchas veces culpamos al medio ambiente, culpamos a nuestro entorno, culpamos al mundo, culpamos a otras personas, pero muchas veces nosotros causamos nuestras angustias y dolores. Voy a decirlo de una manera muy cruda, que yo escuchaba a un pastor cuando hablaba de estos temas, él lo decía de esta forma: te vas a tragar cada palabra que sale de tu boca. O sea, ¿cómo es eso? Si yo me meto un bocado, me lo trago, ¿no? Pero acá es inverso, o sea, cada palabra que sale de mi boca me la voy a tragar, porque es una semilla que me va a traer una cosecha, paz o angustia. Entonces, cuando vienen problemas, muchos culpan a Dios. Miren lo que dice otra traducción: el que mide sus palabras se evita problemas. Entonces, tú puedes ser intencional, tú puedes guardar tu lengua, tú puedes medir cuidadosamente tus palabras, tú puedes ser selectivo en tu forma de hablar. O sea, que la pelota está en nuestra cancha, la responsabilidad es nuestra. Entonces, cuando vienen problemas, muchos
se quejan y culpan a Dios, se preguntan por qué Dios dejó que esto ocurriese. Pero en vez de nosotros preguntarnos esto, tenemos que preguntarnos si nosotros mismos abrimos puertas al diablo hablando de una forma negativa. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de Job y él abrió las puertas y Satanás entró y lo atacó. En Job capítulo 3, en el versículo 25, miren lo que él dijo: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Y normalmente la gente que vive en temor confiesa, declara, verbaliza sus temores. Esto me da miedo, esto me aterra, esto me da pánico. Lo que están hablando está abriendo puertas al enemigo. Entonces, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Las palabras tienen mucho poder. Y las palabras le dan lugar a Dios o le dan lugar al diablo. Y la Biblia dice que conforme a tu fe te será hecho. Y lo que tú crees en tu corazón, lo que tú dices con tu boca, te va a ser hecho. O sea, la fe recibe las cosas que tú deseas de Dios, las cosas deseadas, las cosas buenas, pero el temor recibe las cosas no deseadas de parte del diablo. O sea, la Escritura dice claramente que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces la fe recibe las cosas buenas de Dios, pero el temor recibe las cosas malas que el Satanás nos quiere enviar. Y bueno, nosotros con nuestra boca muchas veces le damos permiso al diablo, le damos autoridad al diablo. Entendamos una cosa: cuando Dios creó al hombre y Él lo colocó el gobierno de la tierra a su cargo, Dios dijo: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Para que pueda señorear tiene que ser Señor. O sea, el hombre era el Señor de la tierra. Y Él ejercía su autoridad. Por ejemplo, ustedes que han trabajado o trabajan en un trabajo secular, ustedes saben cuando su jefe, o cómo ejerce su jefe su autoridad sobre ustedes. Él les habla, Él les da órdenes, les da encargos. O sea, las palabras son el canal para que la autoridad se ejerza o fluya. O sea, las palabras canalizan la autoridad. Por ejemplo, cuando Jesús se dirigía a los demonios, les decía: cállate y sal de él, ¿no? Inmediatamente el demonio se callaba y salía de la persona. Entonces vemos que las palabras canalizan la autoridad. La autoridad se ejerce a través de las palabras. La autoridad tiene que ser ejercitada, la autoridad espiritual debe ser ejercitada. Y Adán era señor de la tierra, tenía dominio sobre toda la tierra. Y bueno, cuando llegamos a Génesis, el capítulo 3, en el escenario original de la tentación, cuando la serpiente tentó a la mujer, ella le prestó su oído, las palabras del diablo le hicieron pisar el palito, fue engañada, Adán saltó al pecado y en ese momento Adán se colocó bajo la autoridad de Satanás, porque actuaron en las sugerencias y mentiras del enemigo. Pero el asunto es que Adán y Eva han podido frenar esa actividad no autorizada en el huerto del Edén. Ellos tenían la autoridad. Satanás era un intruso, era un agente ajeno a ese orden que Dios había establecido. Ellos han podido utilizar sus palabras como el canal de la autoridad para poder resistirlo. Y bueno, el temor es darle permiso al diablo. Las palabras canalizan autoridad o ceden autoridad. ¿A qué me refiero? Tú puedes ejercitar autoridad espiritual utilizando tus palabras, pero tú también puedes cederte a la autoridad espiritual del otro lado, del otro bando, del reino de tinieblas, a través de tus palabras. Cuando una persona teme, le está dando lugar al diablo. Escúcheme bien. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Satanás no tenía nada que hacer en ese huerto. Él no tenía autoridad sobre ese lugar y tampoco tenía autoridad sobre el hombre. Pero el hombre puede cederse a la autoridad de Satanás sencillamente autorizándolo a través de sus palabras. Esto es bien importante. Dentro del campo jurídico, la palabra es algo muy importante. La Biblia es un libro legal. En la palabra de Dios encontramos declaraciones que tienen peso jurídico, peso legal. Entonces,
Cada palabra que sale de nuestra boca es una palabra que Dios asume que nosotros le estamos creyendo. Esto es bien importante. Imagínense dentro del ejército, o sea, dentro del ámbito en el cual hay soldados y hay autoridades, hay gente en posiciones superiores. O sea, su palabra es autoridad. Y cuando tú das una orden, esa orden se tiene que cumplir al pie de la letra. Y por ejemplo, la Biblia habla acerca de los ángeles de Dios. La Biblia los llama las huestes celestiales, los ejércitos de Dios, que ellos hacen lo que Dios dice. Entonces, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno. Lo que Dios dice es lo que Dios quiere. Él expresa su voluntad a través de palabras, a través del canal de palabras. Entonces, cuando los ángeles escuchan a Dios diciendo algo, asumen que sus palabras son su voluntad. No hay en Dios un dualismo, no hay en Él doble ánimo. No es que un día sí, un día no, me quiere, no me quiere. Ok, blanco o negro. No es así. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que las palabras que nosotros hablamos acá en la tierra son escuchadas en el cielo. Y que los ángeles están asumiendo que lo que nosotros decimos es nuestra voluntad. Y es interesante que el ministerio de los ángeles es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros porque tenemos un pacto con Él. Y el ministerio de los ángeles es parte de la bendición de Abraham sobre nuestras vidas. Y si nosotros comenzamos a hablar en línea con la palabra de Dios, eso hace que los ángeles trabajen a nuestro favor, trayéndonos bendición, provisión, dirección y contactos divinos. Eso es tremendo. Pero si nosotros hablamos palabras incorrectas, vamos a boicotear lo que Dios quiere que sea hecho a nuestro favor y vamos a autorizar al enemigo para que nos metamos en problemas. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, lo que nosotros decimos, eso es lo que podemos tener. Y tenemos que mantener nuestras palabras y bocas bajo control. O sea, si nosotros estamos siempre hablando palabras incorrectas, palabras de fracaso, de derrota, palabras negativas, palabras pesimistas, esas palabras le dan dominio al diablo sobre nuestras vidas y eso nos da a nosotros problemas. Pero si nosotros meditamos en la palabra de Dios, tenemos su palabra viviendo ricamente en nuestro corazón, la palabra de Cristo, y hablamos la palabra de Dios frente a las circunstancias, frente a los problemas, frente al dolor, frente a los síntomas en tu cuerpo, entonces las cosas van a tornar en una dirección completamente diferente. O sea, las palabras tienen un tremendo poder. Miren, necesitamos comprender que este mundo fue hecho por palabras y funciona por palabras. Este planeta es controlado, gobernado y es dominado por palabras. Otra vez, Dios puso a Adán como señor de la tierra, tenía dominio. En otra traducción dice, tengan dominio, o ellos señoreen sobre la tierra. Pero ya hemos visto que la autoridad se canaliza a través de palabras. Entonces, ese mundo tiene que obedecer las palabras, porque este mundo es el resultado de la palabra. La palabra de Dios creó este mundo. Este mundo salió de la boca de Dios por la palabra que Él creó. Entonces, ¿quién es el padre de la tierra? Dios, porque Dios es su creador. Entonces el hijo tiene que obedecer al padre, pero el padre es la palabra de Dios, porque Dios y su palabra son uno. Entonces este mundo tiene que funcionar por palabras. Ahora, tú y yo tenemos a nuestro alcance recursos, tremendos recursos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben acerca del activo del tiempo? El tiempo es importante, todos tenemos 24 horas al día. El dinero es otro activo, el dinero viene, el dinero se va, a veces hay más, a veces hay menos. Hay otro recurso que es el más valioso, que es el recurso humano, las personas. Pero junto con estos recursos, Dios nos ha dado otro recurso, que es el recurso de la palabra hablada. Y si es que vamos a hablar acerca de palabras, ¿qué es lo que la Biblia dice con respecto a las palabras? Bueno, en la Biblia, en primer lugar, Dios modela la manera correcta de hablar y obtener los resultados deseados. O sea, la Biblia nos enseña claramente que todo lo que fue creado fue hecho por la palabra. O sea, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios habló y surgió la creación. Entonces, Dios modela, Dios crea con su palabra. Y por la palabra de Dios, por el aliento de Dios, por el aliento de su boca, este mundo fue hecho, los cielos fueron creados por su palabra. Y cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar que Jesús le hablaba las cosas. O
Sabemos a Jesús hablándole a una higuera. O sea, uno pensará que le patina el coco, o sea, le está hablando a un árbol. No, está ejercitando autoridad. Está canalizando la autoridad espiritual a través de las palabras. Porque sabe que este mundo funciona por palabras y las cosas de este mundo tienen que obedecer las palabras cuando son habladas con autoridad de manera intencional a través del canal de la fe. Esto es bien importante. Y Jesús le hablaba a las tormentas y las tormentas le obedecían. Jesús le hablaba a los demonios y los demonios doblaban sus rodillas, se callaban y salían. Y Jesús hablaba con poder y con autoridad. Entonces vemos cómo Dios mismo modela la forma correcta de hablar y obtener los resultados deseados. Otra cosa que encontramos en la Biblia es que Dios nos da su palabra para que aprendamos a pensar en línea con ella. Porque si nosotros pensamos mal, creemos mal, hablamos mal, actuamos mal y como consecuencia obtenemos malos resultados. Lo que da éxito al creyente, según la Biblia, es pensar bien, creer bien, hablar bien y actuar bien. ¿Estás midiendo tus pensamientos, tus creencias, tus palabras y acciones con las palabras, acciones, pensamientos y la forma de hablar de Dios? ¿Estás comparándolo? ¿O estás dejando que sea el mundo que está bajo las reglas establecidas por Satanás? Cuando tomó control de este planeta, Satanás estableció una forma de pensar, la forma de pensar secular, mundana. Hay un sistema. La Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo, también con el término el Dios de este siglo con D minúscula. O sea, hay una forma de pensar detrás. El reino de tinieblas tiene su filosofía. ¿Estás hablando en línea con el mundo o estás pensando en línea con Dios? Una tercera cosa que vemos en la Biblia es que Dios nos enseña que nosotros también tenemos la capacidad de hablar palabras en línea con su palabra. O sea, no solamente Él modela la forma correcta de hablar y obtener resultados correctos, no solamente Él nos da su palabra para que nuestra forma de pensar se ponga en línea con ella, sino que Él también nos comunica a nosotros y nos enseña que nosotros también tenemos la capacidad, porque estamos hablando acerca del recurso de la palabra hablada, tenemos la capacidad de hablar palabras en línea con su palabra. Y esto es tremendo porque la palabra de Dios es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación. Y miren, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, los versículos 5 y 6, el autor de Hebreos está diciendo, bueno, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Y lo primero que él dice para que nosotros podamos tener estas actitudes correctas es, lo primero que él hace es citar la autoridad de la palabra de Dios. Porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta? Es lo que debe regir nuestras vidas. O sea, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no estás viviendo por la palabra de Dios, empieza hoy día. Es la mejor decisión que puedes tomar. Pero noten ustedes que lo que regula nuestro comportamiento, cuando dice acá que no seamos avaros, ¿okay? Que aprendamos el principio de contentamiento, todo está basado en lo que Dios dice. Repiten conmigo, la palabra de Dios regula, rige, domina, controla mi vida. Y miren lo que Él hace. Dice, porque Él dijo. O sea, él cita la palabra de Dios, dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. O sea, noten ustedes que hay una conexión entre esas dos frases. Porque Él dijo, podemos decir. Porque Él dijo, podemos decir tímidamente, no, confiadamente. Y cuando él cita lo que Dios dijo, literalmente, no te desampararé ni te dejaré, ¿ok? Está citando literalmente lo que dice la Biblia, lo que está escrito en otro lugar en el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero luego dice, podemos decir confiadamente, ¿qué cosa? No te desampararé ni te dejaré. No, está diciendo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En otras palabras, está diciendo algo que está en línea con lo que acaba de citar. Entonces, en la Biblia aprendemos que tenemos la capacidad para hablar en línea con la palabra de Dios. Y si nosotros hablamos lo que Dios dijo, entonces, wow, mucho mejor, ¿no?
Entonces, por favor, repitan conmigo. Porque Él dijo, podemos decir confiadamente. Eso significa que tú tienes todo el derecho para decir, escrito está. O sea, tú tienes que entender la capacidad espiritual del hombre. Tu capacidad espiritual. Nosotros tenemos la capacidad para oír la palabra de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, si sale de la boca de Dios es hablada. Entonces podemos oírla. Tenemos la capacidad para oír la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios, para asimilar la palabra de Dios, para retener la palabra de Dios y para aplicar la palabra de Dios y para hablar la palabra de Dios. Tenemos esa capacidad espiritual. Entonces Jesús decía, escrito está, y canalizaba autoridad. Bien, entonces la misma Biblia nos autoriza, nos capacita y nos manda a hablar en línea con la palabra de Dios. Y cuanto más si hablamos lo que es escrito. Escrito está, Jesús decía, escrito está. Y la escritura no puede ser quebrantada. Ajá. Y una cuarta cosa que vemos en la Biblia es que Dios nos enseña a desatar nuestra fe al hablar. O sea que cuando hablamos, ya saben que las palabras canalizan autoridad, tenemos que creer que lo que decimos sucede. O sea, no es hablar por hablar, porque hay personas que dicen cosas temiendo. O sea, hay unas palabras o declaraciones que las hacen en desesperación, en pánico. ¿Okay? Y eso no es lo que Dios nos está enseñando. Y la base bíblica está en Marcos 11:23. Ya hemos visto que Dios le hablaba cosas. Y vemos que Jesús le hablaba a la tormenta, le habló a una higuera. Y aquí nos está hablando de la posibilidad de hablarle a un monte o a una montaña. O sea, otra vez este mundo funciona, es dominado, es controlado, gobernado por palabras. O sea, las cosas en este mundo, si no los veamos, tienen oídos. O sea, podemos hablarles, ¿ok? Jesús dijo, porque de cierto les digo que cualquiera, y no digo que tú seas un cualquiera, pero si eres cualquiera te incluye, ¿ok? Cualquiera que está ahí, cualquiera que dijere, o sea, está hablando del canal de las palabras, está hablando de nuestra capacidad para hablar palabras, el recurso de la palabra hablada, ¿ok? Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a ese monte, puede ser un obstáculo, ¿ok? Pero quítate y échate en el mar. Es una palabra con autoridad, porque las palabras canalizan autoridad. Es una orden, quítate y échate en el mar, ¿ok? Y no dudar en su corazón, o sea, al decirlo, ¿no? Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Es tremendo. O sea, aquí la palabra decir aparece 3 veces, pero la palabra creer aparece una vez. O sea, dijere, dice, diga. O sea, el verbo decir aparece 3 veces, pero el verbo creer aparece una vez. Entonces, es importante que nosotros, o sea, Dios nos está llamando la atención con respecto a las palabras. Por favor, repiten conmigo, palabras. Pero tienen que ser palabras de fe. Porque duda de tus dudas. No hables tus dudas. Habla tu fe. Di lo que tú crees. Pero tienes que hacerlo de manera intencional, con autoridad. Entonces, otra vez, si alguien nos escucha hablar acerca de que nosotros le hablamos cosas, ¿okay? Van a pensar que estamos mal de la cabeza. Pero yo mismo, antes de entrar al ministerio, cuando yo soy ingeniero electrónico, y en una época estaba trabajando en una oficina y me trajeron una impresora que era una impresora terca como la mula. O sea, esa clase, yo sé, estoy hablándoles de la tecnología de 1988, ¿ok? Y esas impresoras que no sé, para calibrarla, o sea, era como una cabra loca. O sea, que ninguno de los técnicos ahí podía calibrarla y estaba loca de remate. Entonces me la trajeron y puede hacer algo con esto. Comencé a revisarla y efectivamente pues estaba loca, ¿no? Pero como yo no veía solución posible y todo el tiempo yo estaba trabajando y me estaba meditando en la palabra de Dios, entonces yo había aprendido el secreto de las palabras, había aprendido el secreto de hablar creyendo y hablar con autoridad, o sea, mandando. Entonces yo tuve convicción en mi espíritu, porque dice, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que hiere. O sea, yo tenía fe en mi corazón. Entonces yo le hablé a la impresora, yo le mandé, ¿no? Arréglate en el nombre de Jesús.
Y digo la verdad delante de Dios, esa máquina se compuso y nunca más se descalibró, comenzó a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque tuve esa convicción en mi corazón. Y me ha pasado varias veces con varias cosas. Hace años, y ya estando ya en el ministerio, y yo siempre he trabajado desde el año 89 en centros de entrenamiento bíblico. Hemos entrenado gente por 25, 26 años. Estamos hablando de miles de personas. Muchos de ellos están en el pastorado, en el ministerio a tiempo completo. Y esa fase, esa etapa de mi ministerio, Dios me llamó a hacer eso. Entonces, estaba en el aeropuerto, en la sala de embarque, tenía que irme a Trujillo, porque en Trujillo teníamos un centro bíblico y estaba yendo para la graduación. Entonces estábamos en la sala de embarque y luego la señorita en el counter ahí sale con su altavoz, megáfono, y saben que hay mal tiempo en Trujillo, el cielo está cerrado, está nublado, vamos a retrasar el tiempo, no podemos abordar. Entonces pasó media hora y todo eso, y hay un pastor que me estaba esperando ya en el aeropuerto de Trujillo porque íbamos a hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces después de un rato ellos nos llaman y dicen, bueno, vamos a abordar el avión, pero no sabemos si vamos a poder aterrizar o no, porque es muy posible que el avión se dé la vuelta. Pues dije, bueno, está bien, ¿no? Entonces yo feliz, yo estaba cerca de la puerta, salimos rápido, comenzamos a caminar y de repente yo supe aquí que si yo decía aquí, eso iba a ocurrir. Entonces de mi corazón salió eso y yo dije, en el nombre de Jesús, cielo sobre Trujillo, te mando que te despejes. Yo declaro que ese avión va a despegar y va a aterrizar en Trujillo y que todo va a salir bien. Y lo dije así, no tuve ninguna emoción después de haber dicho eso. Subí, cuando me senté, me abroché el cinturón de seguridad, de repente un gozo comenzó a salir de mi corazón. ¡Ah! Un gozo, y suficiente, y está hecho. Y así fue. El pastor que estaba ahí sabía que el cielo estaba nublado en Trujillo, en el aeropuerto de Trujillo estaba cerrado. 5 minutos antes que el avión llegue, antes que llegue, el cielo se despejó así, sobrenaturalmente, y el avión aterrizó. Esas cosas pasan, porque Jesús lo dijo. Entonces la fe se desata a través de palabras, el temor también. Y acá se nos está explicando la ley de la fe. ¿Cómo es que la fe funciona? ¿Y cuáles son los principios que rigen dicha ley? Las palabras de fe o habladas con fe son lo más poderoso que hay en la tierra. Jesús lo demostró, con ellas calmó la tormenta y el viento. Las palabras de fe dominan sobre el temor, dominan sobre la muerte, dominan sobre el reino de Satanás, dominan sobre el ámbito de las tinieblas. O sea, cuando decimos que conforme tu fe te sea hecho, estamos diciendo que Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. Conforme tu fe te va a ser hecho. Por eso Dios te llama a que tú creas, que tú hables palabras, que desates tu fe al hablar. Debes hablar la palabra de Dios o en línea con la palabra de Dios en fe sobre tu propia vida. Y cuando tú meditas la palabra de Dios, vas a poder llenar tus palabras de fe. Entonces, cuando nosotros somos enfrentados con problemas, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Por qué no le ponen freno a su boca y evitan hundirse más? El que aguarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Si hay una angustia que viene, ¿por qué le das una ayudadita al diablo? ¿Por qué lo ayudas? Las primeras palabras que salen de tu boca, caput. O sea, sellan tu destino fatídico. La Biblia dice que el necio con su propia lengua se cava la tumba, se mete en el hueco. Entonces, las primeras palabras que salen de tu boca frente a un estímulo negativo, frente a una circunstancia, a un ataque del diablo, son determinantes. Entonces, dichas palabras o van a activar la ley de la fe o la ley del temor. Y por eso tú puedes aprender a hacer que las palabras operen a tu favor. Tú puedes llenarlas de un poder que no puede ser resistido. Llena tus palabras con fe y con amor. Y si tú las llenas, tus palabras de fe y de amor van a bendecir, van a sanar y van a llevar a los demás hacia la victoria. Ya hemos dicho que las palabras correctas producen resultados correctos. Entonces, tú y yo tenemos que ser selectivos en cuanto a nuestras palabras. Ahora, tú no puedes hablar como el mundo y obtener los resultados que Dios quiere para ti. Romanos, en capítulo 12, versículo 2, dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, sino más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo es? Buena. ¿Qué más? Agradable. ¿Cómo más? Perfecta.
Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este mundo, ni imitemos sus conductas ni sus costumbres, esto lo relaciona inmediatamente con nuestra manera de pensar, porque dice sean transformados en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. O sea, lo liga, lo relaciona con el área de nuestra mente. En otras palabras, acá se nos dice que no debemos pensar como piensa el mundo, sino dejemos que la palabra de Dios cambie nuestras mentes para que pensemos en línea con Él o con la palabra de Dios. Ahora, si pensamos en línea con la palabra de Dios, también entonces tenemos que creer y hablar conforme a la palabra de Dios y no según el ejemplo del mundo. Entonces, cambiar tu manera de pensar te conduce a cambiar tu manera de hablar. Es coherente. O sea, no solamente tu manera de pensar tiene que ser transformada, también tu forma de hablar tiene que ser transformada. ¿Cómo habla el mundo? El mundo habla negativamente porque está programado negativamente. El mundo piensa en términos de temor, de duda, de incredulidad, ansiedad, enfermedad, muerte, escasez, negativismo, pesimismo, desesperanza, imposibilidad, derrota y fracaso. ¿Por qué? Porque el mundo sin Dios está en muerte espiritual. Por lo tanto, están programados para muerte y no para vida. ¿Qué sale de su boca cuando hablan? Veneno mortal. ¿Han escuchado cómo habla la gente sin Dios? Esto me está matando. Acabas de sepultarme. Yo no sé cómo habla el mundo, porque hace años que no hablo así, pero ustedes ya pueden, ustedes que escuchan, ¿ok? Pero hablan así, ¿por qué? Porque piensan así. Ahora, el apóstol Juan es tremendo. 1 Juan 4, 5 y 6. Esas personas pertenecen a este mundo, a ese sistema y al príncipe de este mundo. Y por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo les presta atención. Se ríen con ellos, dicen amén, acceden a todo lo que ellos dicen y están hablando veneno mortal. Su padre, el diablo, está detrás, la serpiente antigua. Inspira a las otras serpientes. Entonces, en cambio, porque Jesús les dijo a algunas personas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, les dijo. Bueno, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención, como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. O sea, miren el contraste entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y cuando uno habla, manifiesta la verdad, cuando habla en línea con la palabra de Dios, o manifiesta el error cuando habla en línea con el mundo. Y hay un espíritu detrás. Está el Espíritu Santo, que es el espíritu de verdad, o está el espíritu de error, que está detrás del mundo. Entonces, si nosotros como cristianos no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a cometer los mismos errores que el mundo comete. Y la verdad es esta: una mente no renovada le da lugar al diablo. La forma incorrecta de pensar y hablar coloca a las personas bajo el dominio del diablo. Y mucha gente cristiana no se sana, ni consigue trabajo, ni esposa o esposo, simplemente por su forma negativa de hablar. Tú siempre recibes lo que tú dices. Asúmelo así. Las palabras de muchas personas las conducen hacia la enfermedad, hacia el desempleo, hacia la pobreza, hacia la debilidad y hacia el fracaso, porque no han aprendido el arte de controlar o dominar sus palabras y llenarlas de significado. No son intencionales al hablar hacia los resultados deseados. Pero cuando uno adquiere sabiduría de la palabra de Dios, entonces uno deja de hablar como los necios del mundo y la lengua, en vez de meterte en la enfermedad, te mantiene a ti sano, te mantiene saludable. Recordemos que la lengua de los sabios es medicina, como vimos al principio. Por favor, repitan conmigo. Yo nunca hablo enfermedad, porque no creo en la enfermedad. Yo hablo salud. La palabra de Dios es medicina a todo mi cuerpo. Mi lengua también es medicina para mí. Yo creo en sanidad y en caminar en salud divina. Yo nunca confieso derrota. Yo no creo en la derrota. Yo creo en el éxito. Yo creo en la victoria. Yo creo que por medio de Dios soy más que vencedor. Yo nunca hablo el lenguaje de la duda. Yo nunca empleo el lenguaje de la incredulidad. Rehúso dudar. Nunca confesaré temor. Rehúso temer.
Escojo creer. Escojo hablar de una manera en que Dios sea glorificado. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias. Porque nosotros tenemos la capacidad dada por ti de poder aprender el arte de usar las palabras de manera correcta, de una manera que te glorifique, Señor, con resultados que te glorifiquen. Hablamos vida de tal manera que los demás sean sanados, sean consolados, sean animados, sean impulsados y no limitados, ni tampoco condicionados, ni hundidos. Señor, enséñanos a hablar de tal forma que nuestra lengua te glorifique, que no sea un mal, que no sea un mundo de maldad, sino que, como dice tu palabra, plata escogida es la lengua del justo, que los labios del justo saben hablar lo que te agrada a ti, Señor. Gracias, Padre. Si estás aquí esta noche y aún no has recibido a Jesús como tu Señor, tú a través de palabras puedes someterte bajo su señorío. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A través del canal de tus palabras te sometes a la autoridad de Cristo. Y Cristo perdona tus pecados, quita el pecado dentro de ti, quita la muerte y te salva de la muerte espiritual. Te da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, coloca a su Espíritu Santo, te sella con Él y te hace una nueva criatura, una nueva persona y te sienta posicionalmente en lugares celestiales. Si tú quieres recibir a Cristo, repite esta noche estas palabras de corazón, de manera intencional, creyendo que lo que dices sucede. Repite conmigo: Dios de los cielos, te necesito. Ven a mi vida, perdona mis pecados. Jesús, sé mi Señor. Recibo hoy perdón de pecados, limpieza y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, en tu nombre. Amén. ¿Cuántos acá?